A días de cumplir el 5º aniversario del estallido social, CADEM sondeó a la opinión pública sobre el 18 de octubre y la comparó con la encuesta realizada por la misma empresa en diciembre de 2019. Una de las comparaciones más abruptas es que a 2 meses de la revuelta social, un 74% de los chilenos pensaba que el país sería mejor después de ese evento. Sin embargo, en el 5º aniversario del estallido, solo un 6% de los chilenos encuestados cree que efectivamente estamos mejor. Otro dato que reveló CADEM es que un 58% de los encuestados piensa que lo que ocurrido hace 5 años fue la expresión de un descontento social generalizado, no un estallido delictual. Además, un 57% asegura que las manifestaciones del 2019 fueron necesarias para visibilizar los problemas que vivía y todavía vive el país, como son las pensiones y sueldos bajos, la mala calidad en educación y salud y los abusos empresariales. Un 55% de los chilenos encuestados planteó que el uso de la fuerza por parte de carabineros y las Fuerzas Armadas fue más proporcional que excesiva, cifra que duplica el 27% que tenía esta creencia a fines de 2019. Incluso ahora, solo un 31% de los encuestados cree que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a diferencia del 49% que lo aseguraba hace 5. En esta misma línea, a 5 años del estallido, el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, que estuvo con nosotros, asegura que solo el 0,2% de las víctimas de violación a los derechos humanos del estallido han conseguido justicia. Esto dentro de un mundo de 10.568 denuncias presentadas desde octubre del 2019. Bajo esta misma línea es importante recordar que el pasado 1 de octubre se inició la formalización contra los 6 generales directores de Carabineros, Ricardo Yáñez y Mario Rosas, y contra el ex general subdirector Diego Olate. Durante la jornada, la fiscal Chong enfatizó en la falta de acción de parte de Carabineros, lo que se llamó el delito de omisión, para que se respetaran las reglas de uso de la fuerza en las manifestaciones del estallido social. La representante del Ministerio Público enumeró más de 200 casos de violación a los derechos humanos durante el estallido social en los que participaron funcionarios de Carabineros. Chong mencionó el nombre del afectado, el lugar, la hora, contexto en que fue atacado y el daño provocado. Este viernes, la expresidenta Michelle Bachelet reflexionó al respecto del aniversario del estallido social en una actividad de la Universidad del Desarrollo. La exmandataria afirmó: la verdad es que había un descontento muy brutal, no solo en Chile, pero en el caso de nuestro país había descontento social, económico y probablemente muchas de estas cosas venían de antes. Bachelet continuó el relato asegurando que su impresión es que no hubo un manejo adecuado de la situación. Según la exmandataria, se tomaron algunas decisiones que creo no fueron las más adecuadas. Bueno, ahí está un poco el contexto, un foco también haciendo zoom en las violaciones de los derechos humanos que probablemente en la mayoría de los medios ni siquiera aparece, sino que aparece una cosa como descontextualizada, la violencia, la violencia, la violencia. Y para eso me voy a de hecho poner los fonos porque vamos a conversar a distancia. Nosotros siempre nos gustan nuestros invitados presenciales, pero Alberto Mayol está en Valencia y nos parecía absurdo no hablar, ¿cierto, Alejandra? A 5 años del estallido social con uno de los principales intelectuales, investigadores y opinantes respecto a lo que fue antes, durante y después el estallido social. Así que estamos con nuestro amigo Alberto Mayol. ¿Cómo está ahí, Alberto? ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo están ustedes? ¿Nos estás escuchando? No. No, pero yo sí. Y los auditores sí. Espérame. Ya. Entonces, sí, estoy conectada con los audífonos que me prestaron. 1, 2, 1, 2. Así que no sé qué puedo hacer. ¿No lo muteaste? Sí, lo muteé. ¿El F10? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Este es el momento en que vamos a dudar. Cuando terminemos de grabar 32 minutos, si lo cortamos o lo dejamos. No, yo voto porque quede. Un momento 31 minutos. Totalmente. Un momento 31 minutos en 32 minutos. Ya. Alberto, solo una primera pregunta y después le paso el testimonio a Alejandra. ¿Por dónde entrarle? Porque en el fondo cuando uno hace una pregunta casi como que no se hace cargo, cuando hago la pregunta de ¿en qué estamos a 5 años del estallido? Casi no se hace cargo de qué es lo que habría que mirar del estallido. Y por eso te hago la pregunta a ti. ¿En qué estamos a 5 años del estallido para que tú también nos ayudes y ayudes a la gente de 32 minutos a hacer foco en lo que te parece que debería ser más relevante de evaluar a 5 años de distancia de este hito tan relevante en Chile? A ver, el estallido, como fue bien evidente, fue muy energético.
una cosa muy energética, tiene que tener una cierta pulsión de vida, tiene que tener una cierta erótica. Al mismo tiempo, fue un estallido muy apocalíptico, todo de negro, muy destructivo. Tenía también entonces una cierta pulsión de muerte. Esa combinación única, extrema, en los estallidos, que en el caso de las revoluciones está acompañado de una mayor pulsión de vida en el fondo, hay más expectativa, más esperanza, hay un proyecto genérico o más preciso, lo que sea. ¿Ya? En este caso alcanzó solo para estallido. Y lo que termina por pasar es que después del estallido, naturalmente nacen nuevos recursos, porque había una expectativa, nacen nuevos recursos, en este caso nuestros recursos que nacieron fueron los procesos constituyentes. Esos procesos constituyentes fracasaron y dado el fracaso, esa pulsión de vida está debilitada, si no extinguida. Y lo que estamos hoy día, entonces, es una cosa bastante más triste, lamentable y aburrida, pero igual de intensa, que es la pulsión de muerte más fuerte. En este momento, ¿qué significa esto? Significa una cosa muy concreta. El sistema político no tiene herramientas para poder superar la crisis, porque ya ocupaste la herramienta más grande que tenías, que es la Constitución. Entonces no te quedan herramientas y entonces dependemos un poco del contexto, dependemos de los oleajes del mar. No tenemos la base del principio civilizatorio del ser humano y de la política es que tú eres capaz de gestionar el contexto. En este momento no tenemos capacidad de gestión de contexto, estamos a merced de las olas. Alejandra. Ha habido debate bastante intenso en estos días y yo creo que hasta la derecha como que se ha salido un poco de esta descripción dicotómica de que fue un estallido delictual, ¿no? Pero sí la derecha lo ha cambiado por una cierta increpación a la clase, a la izquierda sobre todo, de denostar la violencia como método de acción política y sustentándose en el informe de desarrollo humano, se quedan con la parte de que los chilenos quieren cambios profundos, pero gradual. Se quedan con lo de gradual, no profunda. La parte profundo no lo procesan, se quedan con la idea de que los chilenos quieren cambios graduales y por lo tanto sin violencia, y para ellos la izquierda lo que hizo en el estallido fue avalar la violencia como método de acción política. Eso también por el lado de la izquierda uno ve que la izquierda no tiene un discurso, no tiene un relato para encuadrar el estallido social que, recordemos, tampoco fue movilizado ni prohijado por la izquierda ni por partidos políticos algunos. Digamos, la izquierda asume una mirada más comprensiva respecto a las razones por las cuales ocurrió, pero tampoco tiene un relato ni se ha nutrido de esa fuerza para instalar su programa político. ¿Qué pasa en ese escenario, más allá de lo que tú dices, de que no tenemos una herramienta, nos quedamos sin herramientas, pero hay alguien interesado en tener esas herramientas o están todos tratando de navegar las olas y no ahogarse? A ver, mira, yo creo que hay un problema efectivamente que es difícil de definir en términos intelectuales y es que siempre es difícil, que es el tema de las intenciones derivadas de los intereses. Una cosa son los intereses y otra cosa son las intenciones derivadas de los intereses. Cuando la gente es muy inteligente, es fácil derivar las intenciones de los intereses, ¿ya? Porque las cosas que hacen les conviene, entonces uno las deriva fácil. Cuando la gente es incapaz, ¿ya? Derivar las intenciones de los intereses se hace muy difícil. Quiero decir que el sistema político actual, el conjunto de actores del sistema político actual, hace muy difícil el trabajo de uno porque no se entiende lo que hacen, ¿ya? Y la mayor parte de las veces hacen cosas que los perjudican a ellos en nombre de sus intereses. Entonces, el viejo problema, una versión muy ordinaria del viejo problema de la falta de conciencia de clase del marxismo, digamos, en este caso, es que tienes la conciencia de clase pero no tienes idea cómo gestionarla. Entonces,
Entonces, esa problemática hace que efectivamente den vueltas en círculo, porque el primer error es que la gente está denostando la violencia porque la violencia del estallido primero funcionó y mientras funcionó, cuando ofreció el primer proceso constituyente, la gente lo apoyó. Y lo apoyó muchos de ellos reconociendo que aceptaban esa violencia originaria y otros haciéndose un poco los locos, pero votando a favor del proceso que nace de esa violencia. ¿Ya? Entonces, esos resultados es normal que ocurran porque finalmente todos, por decirlo en simple, no es verdad que uno cree en Dios y entonces va a misa. Lo que es verdad es que uno va a misa y después cree en Dios. Entonces, la verdad del estallido es que la gente no evalúa la violencia cuando comienza la violencia, la evalúa a posteriori. Y algunas veces, de manera más explícita, es capaz de decir, mira, la verdad es que esto se entiende, ¿ya? Y como si tú tienes una persona que están siendo condenadas por un asesinato gravísimo, qué sé yo, y te enteras de que estas personas que cometieron, unos niños que cometieron un parricidio, qué sé yo, fue ante unos padres abusadores, y qué sé yo, y comienza la discusión más compleja, ¿no? Bueno, esa complejidad se ahorra por lado y lado, dando vueltas en el círculo sin tocar en lo que no les conviene, en el fondo. Entonces, y esto es típico, pero pasa siempre. O sea, yo me acuerdo perfecto que hay una página en Guerra y Paz de Tolstoy que es exactamente esto. Están discutiendo sobre la Revolución Francesa, que casi toda la obra trata sobre la Revolución Francesa, y los tipos están en la discusión y de repente aparece uno que dice, mira, la gracia de Napoleón es que resolvió el problema. La gracia de Napoleón es que resolvió el problema porque en el fondo dijo, hay que suspender porque la violencia llegó a niveles que eran extremos y no está bien, ¿ya? Y al mismo tiempo hay que resolver los problemas que hicieron que naciera esa violencia, ¿ya? Entonces el tipo resume esa perspectiva con una perspectiva asociada a Jean-Jacques Rousseau, en fin, un tipo, entre comillas, de izquierda, ¿no? Entonces, en el fondo es eso siempre está presente, siempre está la duda respecto hasta dónde tiene que llegar la violencia, y es legítima esa pregunta, pero la solución que se está dando es completamente inviable porque sencillamente vamos a dar vuelta en círculo. Llevamos desde el 2011 que esto se expresó 13 años con el problema, no hemos avanzado nada, hemos retrocedido, tenemos menos herramientas. Entonces la verdad es que estamos dando vuelta en el círculo y no funciona. Y ese discurso es el principal obstáculo para esto, que en su momento de gloria llegó a que el presidente Piñera dijera que esto había sido un golpe de Estado. Una persona tan revolucionaria como Felipe Arboe decía esta mañana en Radio Cooperativa que si la clase política en general no es capaz de procesar las demandas de base del estallido, más allá de la discusión sobre la violencia, van a venir 3, 4 estallidos. O sea, pronosticó que vamos a vivir en tiempos de paz, estallido, mientras que no se resuelvan esos problemas de fondo. O hasta que llegue un gobierno autocrático. ¿Tú compartes ese análisis? Sí y no. La forma del estallido es una forma de expresión de una, vamos a decirlo así, de una energía de base. Nosotros que nos gustan los terremotos en Chile, porque sabemos mucho de eso, sabemos que existe una energía que se está acumulando permanentemente en el subsuelo y esa energía cada tanto explota. La forma en que explota, yo lo digo siempre así, el magma que está acumulado es una cantidad determinada. Cuando llega a cierto nivel va a salir. Por dónde sale no es obvio. Entonces, puede salir en forma de un estallido social propiamente tal, puede salir en variaciones de un estallido social, variación, por ejemplo, de un proceso revolucionario, ¿ya? O puede salir de otras maneras. Por ejemplo, el caso Hermosilla es una explosión es una explosión de lo mismo. O sea, el caso Hermosilla existe porque el conjunto de actores se comportan cognitivamente distinto en la medida que existe ese malestar. O sea, la señora que grabó, Leonarda, ¿ya?, no sabía que había abierto la caja de Pandora, ¿ya? Cuando fue a jugar no sabemos a qué con el señor Toppelberg, que quiso abrir la caja de Pandora, ella quería amenazar aparentemente nada más, y él la abre. O condescender. Y se genera, claro, y aparece la explosión.
¿ya? Y esa explosión que estamos viviendo hoy día, donde se abre, esa apertura es un estallido, es la forma del estallido, tal como en Argentina el estallido tuvo la forma de Javier Milei, ¿ya? Entonces, en cada país se encuentra la manera y en cada proceso histórico encuentra la manera. Entonces, efectivamente, aquí el problema sigue acumulado. Mira, te pongo un ejemplo súper simple. Y esto es brutal, hay que calcular la cifra exacta, pero es fácil decir que esto ha cambiado radicalmente. Hace 20 años el problema de fondo de Chile, y 15 años y 10 años, el problema de fondo de Chile era que tenías unos hogares apretados económicamente y un Estado holgado económicamente. Casas con deuda, un Estado sin deuda, para decirlo en simple. Y esa ecuación los chilenos empezaron a decir, oye, ya, pero oye, los números bonitos, y yo en la casa hecho pedazo. Y entonces empieza la demanda por este factor que yo creo que es clave en el estallido. Bueno, resulta que después del estallido se toman un conjunto de medidas y hoy día el grueso de la plata que va a sistema, ¿ya? Que va al Estado, se entrega en forma de bonos a los hogares o becas de gratuidad en las universidades y ahora crédito canal del Estado, en fin, transferencias a los hogares, prácticamente directas. Le estamos diciendo, aquí tienes la plata, porque sencillamente, y el Estado se empieza a endeudar, porque cambia esa correlación de fuerza, ¿ya? Eso es también otra manifestación del estallido. Estamos en eso. Y esa solución resulta que no resuelve el problema, porque el problema sigue intacto. Claro, y porque está siempre vigente que la transferencia es como un voucher, no hay un Estado de derechos como se manifestaba con aspiración. Es un voucher que hoy día puedes tener. Exacto. Y mañana no tener, o ganas 1.000 pesos y sales de cierto umbral que te hace merecedor del voucher. No, y además con un sistema tributario que no produce mayor igualdad y por tanto tú finalmente o personas muy cercanas a quien recibe el beneficio son los que pagan los tributos que permiten pagar el beneficio. Alberto, oye, a propósito un poco de lo Arbó y todo, pero esta idea como del nuevo estallido, algunos por ejemplo incluso plantean, más bien te lo hago en esa pregunta, algunos de repente dicen, oye, ojo con este 5º aniversario, primero porque siempre las fechas más redonditas, los 5 y los 0, generan mayor sex appeal casi en cualquier fecha. Y en este caso, los 5 años del estallido coincide, además se repite hasta el día, toca día viernes. Y estamos, a diferencia de los 4 años anteriores, sin duda alguna, en un momento, en un déjà vu extraño, lo de Hermosilla, todo lo que estamos hablando, lo que está pasando, es de verdad, o sea, esto podría haber sido exactamente en la misma fecha hace 5 años atrás. Entonces hay molestia, etcétera. Algunos dicen, ojo, atención con este viernes porque podría haber algo muy intenso, podría empezar como justamente a ver como gérmenes de un nuevo estallido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se requeriría una energía más esperanzadora o con ganas de un triunfo al respecto. Yo tengo la impresión de que eso no está, más allá de que, por supuesto, hayan manifestaciones en los lugares emblemáticos, históricos, Día del Joven Combatiente, en fin, o sea, esos actos rituales son probables, pero no me parece obvio en absoluto que vaya a ocurrir algo así, más bien aseguraría que no va a ocurrir algo así, porque en el fondo, el camino de desesperación se requiere una contraparte. Los estallidos no basta solo con las causas, se requiere una contraparte que produzca las condiciones para que eso sea viable. Recordemos que antes del estallido, durante 2 semanas, el presidente Piñera, creyendo que eso iba a gatillar un cierto estupor, malestar con los mismos manifestantes, hizo la ciudad imposible. Yo todos los días que iba a trabajar era un problema subirme al metro, bajarme del metro, encontrar las puertas cerradas de un metro, caminar al otro y no encontrarlo. 2 semanas previas que era una cosa inviable y no se entendió por parte del gobierno que cuando las cosas no funcionan el culpable siempre es el gobierno. Una cosa que es elemental, ¿ya? Entonces, y por tanto toda la gente estaba ya hasta aquí con el problema. Cuando tú sabías que eran unos tipos que saltaban los torniquetes, bajaban a la estación, subían después y se iban.
¿ya? Y tenías un escándalo gigante por esa situación. Entonces, en medio de eso, eh, la cosa se fue calentando. Tú fuiste poniendo la olla a presión. Entonces, se requieren muchas condiciones, no basta con eso. Es cierto que hoy día la capacidad gubernativa es probablemente parecida a la de entonces, es decir, hay mucho malestar, muy poca capacidad de gobierno, pero no están las condiciones afectivas, emocionales que gatillaban esa probabilidad. Incluso la presencia de un gobierno de izquierda, más allá de los posibles malestares que en ciertos sectores más radicalizados de la izquierda manifiestan, la verdad es que es algo que más bien es un elemento de contención. Está yo creo bastante conversado, lo hemos conversado, de hecho, muchas veces, que una de las características del estallido era la multiplicidad de demandas, es decir, efectivamente no había una demanda, incluso se ha comentado varias veces, cosa que hay registro, es fácil, digamos, tener más o menos la claridad, con mayor o menor intensidad, que de hecho la demanda constitucional fue una demanda que surgió recién al calor de un par de semanas, no estaba presente el 18, ni el 19, ni el 20, estaba más bien presente multiplicidad de demandas, qué sé yo, que terminar el Sename, o sea, por decir una de las 20, hasta el tema del TAG aparecía, ¿cierto? Lo hemos hablado harto. Entonces, están ahí en fondo como las demandas particulares, las demandas chicas. Estoy pensando, te pido una reflexión respecto como al fracaso. Si hay algo como que uno pudiera decir al fracaso del estallido, a esos sueños, a esa energía de vida, a esa pulsión que tú señalas, porque de alguna manera toda esta multiplicidad de demandas pequeñas, claro, cuando empieza uno entonces a mirarla y empieza a entrar en la maquinaria política, aparece eso como, esto y esto tiene que ver con algo más estructural. Y entonces lo chico, lo cosista, empieza a transformarse efectivamente en toma de decisiones, en cambios estructurales, es decir, en cosas más grandes, más etéreas, menos concretas, y de alguna manera que implican un procesamiento muy burocrático. ¿Será que eso será un tema permanente que eventualmente incluso hace que sea difícil pensar que a veces las demandas particulares de ciertos grupos de la ciudadanía puedan transformarse en cambios de alguna manera como más radicales, más estructurales? Sí, es difícil que se transforme en cambios más estructurales porque hay un problema que tiene que ver con el fenómeno de fondo. El fenómeno de fondo se llama malestar social. El malestar social no es que la gente diga soy pobre o estoy molesto porque mi vida es muy difícil. Eso es un elemento del malestar social. Los elementos concurrentes más importantes es cuando se configura un escenario en el cual tú cognitivamente dejas de entender para qué existe el sistema político, para qué existen las instituciones, para qué existe el mundo a tu alrededor, por el cual tú pagas impuestos y qué sé yo, para que las cosas funcionen. Esa es la razón de fondo de una crisis de esta naturaleza. Entonces, como el fenómeno central se llama confusión, ¿ya? Como el fenómeno central es la imposibilidad de conocer la realidad, de comprender la realidad, entonces tú ya no sabes cómo evaluar lo que hay. Por eso también se simplifican las medidas, por eso todos son bonos. O sea, hace 20 años aparecía un bono y todos decían, oye, pero qué ordinario, un bono para la casa, no se te ocurrió una idea para poder hacer una política pública, ¿no? Después, el mismo mundo frente amplista decía, miren, bonos a veces, nada más que a veces. Me acuerdo del presidente Boric, a veces. Este de marzo sí, pero lo que viene después no. ¿Ya? Hoy día tenemos un sistema de bonos mensuales en el ingreso por hogar y en la pensión garantizada. Tenemos, o sea, está así, está así. Entonces, tenemos todo el sistema basado en eso. ¿Ya? Entonces no tenemos, por ejemplo, políticas públicas. No tenemos planes de infraestructura, de obras públicas, porque sencillamente eso obviamente la gente no es que agarra la plata que le llega del Estado, la junta y construye una carretera, eso no ocurre. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estamos en un empobrecimiento de las capacidades del sistema político, que lo único que hace es que se alimente a sí mismo ese empobrecimiento, y por eso, en el fondo, tampoco vemos que estas demandas, las demandas grandes, las complejas, las difíciles, se puedan ser resueltas, porque al final tú dices, ahora tenemos a los alcaldes todos en coro, queremos más carabineros, más carabineros, más carabineros. Es verdad que en la mayor parte de las comunas hacen falta más carabineros, eso es cierto, ¿no? Pero resulta que el problema de seguridad no se resuelve con más carabineros. Entonces,
una cosa es que necesiten más carabineros y otra cosa es el problema de seguridad. Son cosas completamente diferentes. ¿Ya? Tendrías que tener a la mitad de la población carabineros, ¿ya?, para que efectivamente eso fuera un factor de mitigación de la delincuencia. No funciona así. Entonces, hay un problema de caída de la capacidad de poder abordar estos requerimientos, estas demandas. Eh, de hecho, al mismo gobierno se le complicó bastante lo del CAE porque hay un tema técnico, ya ni siquiera la parte conceptual, que también para mí es cuestionable, pero ni siquiera pero ni siquiera la parte conceptual, hay un problema técnico y es que las universidades no les dan los números, ¿ya? Y el gobierno no puede estar en contra de las universidades porque eso sería más bien parecido a lo que hacía un gobierno de derecha, entonces se le enreda el escenario. Bueno, eso habla de las dificultades de proceder en términos de la satisfacción de las demandas porque el sistema no está diseñado para satisfacerlas en este momento. Te quiero hacer una última pregunta. Sí, tengo una pregunta que es la penúltima. Puede que no haya un estallido este viernes, pero puede que haya manifestaciones de violencia. Uno podría ser conspiranoico y digamos... Sí, lo seremos. Claro, las podría patrocinar a alguien, algún sector. Porque ¿cuánta violencia, y esta es la pregunta, cuánta violencia necesita el sistema para que la gente arranque hacia modelos más de derecha? O sea, está el miedo instaurado al crimen organizado, que digamos hay manifestaciones reales de cómo el crimen organizado ha avanzado en Chile en distintas áreas y los homicidios, como se cuenten, han aumentado. ¿Cuánta violencia necesitaría una manifestación política para hacer que la gente se intente refugiar en populistas de derecha? ¿Sabes? Lo que pasa es que el problema es que para tener populistas de derecha también se requiere, hay un tema, cuando tú tienes un populista, hay una cosa que podríamos decir que es un mérito de los populistas, es que hay una oferta política. O sea, el populista no es un tipo que viene a repetir cosas, sino que viene a dar una oferta. La oferta puede ser desquiciada, absurda, altisonante, ¿ya?, estúpida, lo que tú quieras, pero es una oferta. En un sistema como el chileno, donde si tú te fijas, no hay oferta política. No existe la oferta política. ¿Ya? Todos llegan a repetir más o menos lo mismo, ¿ya? Y atacan. El ser radical es atacar gente, es atacar al otro, ¿ya? Entonces, eso es ser radical, ¿ya? Porque la cosa de las ideas y las políticas públicas, qué sé yo, como que ya están fuera. Entonces, eso para empezar, ¿ya? Ahora, efectivamente, un cierto excedente de violencia ritual. La violencia importante no es la violencia en masa, sino que la importancia en realidad es el rito. ¿Ya? La quema de la iglesia, la quema del metro, ¿ya? El rito. Efectivamente, puede generar un efecto para un requerimiento de orden. Pero fíjate que en este momento, estamos por sacarla, mañana recibo la base de datos de la encuesta de la Cosa Nostra, que la presentamos el fin de semana que viene, y resulta que ahí vamos a ver cómo se han comportado los valores, pero hasta el momento, luego de que el valor del orden estaba hace un año como el primero, el más importante de todo, en este momento está cuarto, está último. Entonces, y entonces no tiene un acompañamiento valorativo esto, de momento es simplemente la percepción de esa violencia. Mientras no tenga acompañamiento valorativo, no existe. Esa es la verdad. Entonces, mi impresión es que de momento esto no tiene la fuerza para que la derecha, que pudiera apostar a una cosa así, efectivamente, pero la verdad es que no creo que funcionaría en absoluto, porque no están las condiciones dadas, y creo que además el caso Hermosilla y todas sus ramificaciones gigantescas le están haciendo la vida muy, muy difícil. Interesante, pues lo vamos a conversar también aquí con Alejandra. Alberto, una última consulta que de alguna manera empata un poco, porque de hecho el tema que tratábamos cuando abríamos lo centramos sobre todo en los aspectos de derechos humanos, que en realidad, por supuesto, en el análisis probablemente político, social, nos queda un poquito al margen.
Estamos mirando, digamos, cómo a 5 años del estallido, cómo sigue el sistema político, todas las dificultades que tiene el sistema político, lo que tú señalabas, y digamos que no tiene herramientas, etcétera. Pero te pido una última reflexión haciendo foco en algo, insisto, que a veces se nos queda un poco, digamos, como en el bolsillo perro, que es lo que fuere, como las violaciones a los derechos humanos en el estallido, con la complejidad, digamos, que nos vuelve a poner en letras negras, grandes, el concepto violación a los derechos humanos, pero ya no en dictadura, que es lo que estamos acostumbrados en el relato, sino en democracia. Y lo digo porque además en estas coincidencias extrañas estamos en medio de la formalización del general Yáñez, de Rosa, etcétera, que no sabemos qué va a pasar, pero hay un juicio en marcha. En 2 o 3 semanas más, el 4 de noviembre, se inicia el juicio en contra del exteniente coronel Claudio Crespo, que cegó a Gustavo Gatica, probablemente junto con Fabiola Campillay, los dos íconos, símbolos más intensos, más poderosos del estallido social, de la violación a los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, ¿crees tú que, por ejemplo, en estos 2 juicios, que más van a ir de manera casi paralela, pudiera haber alguna reflexión mayor, no sé si mover la aguja es la palabra, pero pudieran ser significativos de manera más consciente o manera más inconsciente en lo que queda en la sociedad chilena? A ver, yo creo que el tema de la violación de los derechos humanos quedó acreditado por 4 observaciones internacionales distintas. Sin embargo, la capacidad política, por la razón que sea, de quienes creían aquello, no se vio reflejada y por tanto no quedó con timbre de agua ni firmado esa verdad de esos organismos internacionales, muchos de los cuales la derecha había validado infinitamente cuando habían hecho declaraciones de violación de los derechos humanos en Venezuela y cosas así. En el mismo instante, estamos hablando del mismo año, 2 meses antes, o sea, entonces, efectivamente, era un momento bastante sencillo de ganar esa batalla. Pero como el triunfo fue tan sencillo en ese momento para la izquierda, probablemente se trabajó menos de lo que habría que haber trabajado, digamos, en la parte más seria, ¿no? Tengo la impresión de que la discusión sobre derechos humanos respecto a 2019, para efectos de la opinión pública, no quedó en absoluto instalada, para nada. No significa que no haya un porcentaje importante de la población que lo cree, un porcentaje importante de la población. Pero ese porcentaje importante de la población no alcanza a ser una mayoría, ¿ya? Y quienes lo creen no alcanzan a tener una visión de si eso es imputable a los actores que cometieron las violaciones de derechos humanos, a los carabineros que están en la calle, digamos, a las autoridades intermedias, a las autoridades grandes de carabineros o a las autoridades civiles. Nada de eso quedó claro. Nuevamente, volvemos. Cuando tú generas en política acciones que no están claras en su desarrollo, en su desenvolvimiento, que no están claros en lo que significan, lo más probable es que eso termine sin capacidad operativa. Entonces, mi impresión en ese sentido, desgraciadamente, es que esto tiende a quedar un poco colateral, con una gran capacidad de incidir a niveles, por ejemplo, de las posibilidades de conversión de las víctimas en candidaturas políticas, en un trabajo serio al respecto puede ser una cosa interesante, pero a nivel de diputados, qué sé yo, pero en el fondo queda como una parte del sistema y no queda como una certeza histórica respecto a lo ocurrido. Y ese movimiento que hizo muy astutamente Sebastián Piñera en septiembre del año pasado, de instalar la idea de golpe, ¿ya? Eso está bien, no quedó instalado el golpe, pero te alejó mucho de la posibilidad de los derechos humanos. El tejo pasado en política funciona muy bien habitualmente. Alberto Mayol, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en 32 minutos. Muchas gracias por este análisis desde Valencia. Que estés muy bien. Buenas tardes para ti. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, buenos días.